Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer una pista para tus Hot Wheels de una manera muy fácil y muy económica, utilizando nada más MDF de 10 milímetros y tubos de media de PVC, de los que se usan para el agua potable. Comenzamos amigos. Como pueden ver, el MDF ya lo tengo yo marcado con una línea al centro, 5 centímetros por lado. Y en esta posición vamos a colocar los dos codos de 90 grados. Y ahí se va a poner una unión T de media. Le marcamos una línea de referencia al centro, como pueden ver. Y le dimos una pequeña lijada en esta superficie. Donde va lijado va hacia arriba. Y estas partes las vamos a unir con dos pedacitos de tubo de 3.5 centímetros. Así como se muestra. Debe de tener esta forma. Y nos debemos de apoyar en la mesa para que todo quede bien uniforme. Así como se muestra. Y esta pieza lleva esta posición, siempre apoyándonos en las líneas de referencia. Y ahí vamos a colocar los tubos de PVC de 120 centímetros. Todo lo que estamos utilizando es de medida de media. Estos tubos solamente los vamos a poner a presión. Es muy importante que hagan contacto total en el MDF, en todas las partes. Y aquí lo vamos a pegar. Solamente utilicen pegamento de contacto por la parte superior. Se puede hacer así de esta manera, un poco espaciado el pegamento. Ahora le vamos a dar media vuelta. Se requiere reforzar la pista. Y para eso vamos a utilizar pegamento de contacto y carbonato. De igual manera se puede dejar un espacio entre cada punto de pegamento. Y esta forma es la que mejor resultado me dio. Primero ponemos un poco de pegamento y antes de que seque el pegamento hay que ponerle carbonato. El suficiente para que cubra este espacio, así como se muestra. Y le vamos a poner más pegamento, bastante. Y esto lo vamos a hacer a todo lo largo de la pista. Y este será el resultado amigos. Recuerden dejar espacio entre punto y punto de pegamento. Y algo muy importante es que no debe de haber pegamento por encima del MDF. Lo siguiente amigos, a la unión en cruz hay que quitarle este tope y se lo vamos a quitar con lija del 80 y nos podemos apoyar con algo cilíndrico, así como se muestra. Sí es algo entretenido quitar este tope, pero sí se puede amigos, solamente hay que hacerlo con calma. En la descripción les voy a dejar el listado de todo lo que utilizamos para hacer esta pista para tus Hot Wheels. La idea de rebajar el tope es que por ahí debe de pasar un tubo. Esta es la parte más delicada del proyecto. Entonces les recomiendo que traten de hacerlo lo mejor posible. Debe de girar libremente. Igualmente a esta unión en cruz vamos a darle una pequeña lijada. Así como se muestra. Lo siguiente amigos es poner en posición la unión en cruz. Siempre apoyándonos en las líneas de referencia. Y esta va a ser su posición. Las partes lijadas deben de coincidir. Todo debe de quedar muy bien centrado. Y esta parte sí hay que pegarla muy bien. Hay que reforzarla lo más posible. Lo que sigue amigos, vamos a colocar dos pedacitos de tubo de 2 centímetros en esta posición. Estos tubos no los vamos a pegar. Y a estos tubos les vamos a colocar un tapón de media, así como este. Tampoco lo vamos a pegar. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Lo que sigue amigos es armar el impulsor. Una unión en T y 12 centímetros de tubo. Y este va a ir en esta posición. Aquí podemos ya verificar si todo nos quedó bien centrado. Y a un tapón de media le vamos a hacer esta ranura. Este tapón va en esta posición, va en el horizontal de la conexión T.
Y para darle potencia a nuestro lanzador vamos a utilizar ligas elásticas y estas van en esta posición. Por eso sí era necesario que se pudieran retirar los tapones, así como se muestra. Ponemos la liga y ponemos el tapón. Yo les recomiendo probar primero con 2 ligas y posteriormente, si quieren más velocidad, se pueden poner más ligas. Y la liga la vamos a poner en esta posición donde le hicimos la ranura al tapón, aquí mero. Por eso es muy importante que la ranura del tapón coincida con la unión T. Ahora amigos, vamos a dividir la pista utilizando palitos de madera. El único requisito es que deben de ser redondos, no usen cuadrados. Esta pieza es la que va a mover los carritos. Debe de tener estas medidas. Y no olviden su línea de referencia. Debe de coincidir en la unión T, así como se muestra. Y tiene este rebaje para que pase el palito redondo. Sí es muy importante que quede lo más centrado posible. Tómenselo con calma amigos, y sobre todo hay que disfrutarlo. Para calibrar esta pieza hay que poner 2 pedacitos de plástico, delgadito. Solamente estos nos van a dar la altura para que la pieza no pegue abajo, que nos quede flotando. Deben de ser delgaditos, aproximadamente de 2 milímetros. Se puede utilizar también el cartón de los Hot Wheels. Y esta sí debemos de reforzarla muy bien con pegamento. Al tubo de 12 centímetros yo le hice estas muescas porque se requiere que tenga velocidad variable. Y esta pieza solamente la vamos a unir con un tornillo, no hay que pegarla. Porque como ya saben amigos, a mí me gusta que se desarme lo más posible. Igual manera el tapón. Se pueden utilizar tornillos de 3/16. Y procedemos al armado final. Vamos a poner en su posición esta pieza, procurando que los tornillos y las muescas queden hacia abajo. Y para darle potencia, únicamente voy a usar 2 ligas. Se pueden usar más, pero vamos a comenzar únicamente con 2 ligas. Y como mecanismo de liberación, con un alambre hay que hacerle esta pieza. Véanla, obsérvenla, estúdienla, creo que es fácil de hacer. Y la vamos a colocar en esta posición. Su trabajo es muy sencillo, aquí podemos ver más a detalle su función. Solamente tiene que trabar así de esta manera y liberar. Y no olviden ponerle el tornillo al tapón. Para ser un poco más ilustrativo, aquí les muestro la escala que tienen las muescas. Eso es para poder variar la velocidad. Y el mecanismo de liberación, solamente hay que perforar los tubos, así como se muestra. Y ahí puede trabar. No es necesario ponerle nada más. Creo que es muy sencillo. Amigos, no olviden dejarme sus comentarios, porque recuerden que son muy importantes para mí. También amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Y listo amigos, ya podemos hacer las primeras pruebas. Esa sería la primera velocidad. La hice de velocidad variable por si algo se me ocurre más adelante. Y ahora sí amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Activamos el impulsor en baja velocidad. Ponemos carrito y vámonos. Ahora en su máxima velocidad. Recuerden que estamos utilizando únicamente 2 ligas. Pero creo que con eso es suficiente. Sí jala bastante bien. Y para poderlo grabar necesito hacerlo a baja velocidad. Pero creo que funciona muy bien amigos. No olviden dejarme su comentario. Y recuerden amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos.
Amigos, déjenme en la caja de los comentarios qué colores les gustaría que usáramos en las pistas de Mechanic Custom. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir.